¿Es Donald Trump el nuevo maestro del juego geopolítico? ¿Qué significa el reciente encuentro en la Casa Blanca para el futuro de Europa? ¿Está el continente a punto de convertirse en un espectador en su propia historia? En medio de tensiones internacionales y un paisaje político cambiante, la reunión entre el presidente estadounidense y su colega de un país conocido podría haber marcado un antes y un después en la dinámica global. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En la Casa Blanca, una escena que podría describirse como una humillación simbólica en términos diplomáticos, tuvo lugar cuando un presidente europeo llegó con la esperanza de obtener suministros de misiles, solo para encontrar una realidad desconcertante. Donald Trump, con su característico y amplia sonrisa, recibió a su visitante, pero no ofreció los esperados misiles Tomahawk. En un gesto que no pasó desapercibido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se presentó a la reunión con una corbata en los colores de la bandera rusa, una elección que, según testigos, fue deliberada y significativa. Poco antes de esta visita, el presidente europeo se enteró de que Trump ya había tenido una conversación con Vladimir Putin. Este diálogo telefónico que se llevó a cabo la noche anterior parece haber sentado las bases para lo que se discutió posteriormente. Los periodistas estadounidenses informan que la charla fue extensa y sincera. Trump propuso detener el conflicto en la actual línea de confrontación y dar inicio a negociaciones. Según el medio Washington Post, Putin escuchó atentamente, aunque sin prometer acciones concretas, aceptó la idea de continuar las consultas. Sin embargo, la verdadera sorpresa no fue el contenido de la conversación, sino el hecho de que Trump lo comunicó justo antes de la reunión con su colega europeo. Imaginen la escena. Un líder que vuela a través del océano con grandes expectativas, solo para recibir un balde de agua fría al enterarse que su aliado ya había discutido los temas cruciales con el líder ruso. Durante la reunión en la Casa Blanca, Trump se mostró extremadamente seguro. Habló sobre la paz, la necesidad de frenar la violencia y la importancia de poner fin a la sangre derramada. Sus palabras, que insinuaban que las fronteras se definen por el coraje y no por la geografía, fueron interpretadas como un claro mensaje en contra del visitante. El presidente europeo intentó responder en su estilo habitual, sugiriendo que este era solo un primer paso hacia un mundo más justo y que deberían seguir las negociaciones. Sin embargo, Trump, sin entrar en más detalles, reiteró que Estados Unidos necesitaba esos misiles para su propia defensa y que no tenía intención de ceder lo que era vital para su seguridad. Este momento marcó un giro significativo. No fue simplemente un rechazo a las solicitudes de armamento, sino un claro mensaje ideológico. América ya no está dispuesta a financiar conflictos ajenos. Ha llegado al límite de las súplicas y los llamados a la conciencia y la democracia. Trump, a pesar de las críticas que pueda recibir, expresó lo que muchos en Washington pensaban pero temían decir en voz alta. Este cambio no fue casual. Según fuentes estadounidenses, la Casa Blanca llevaba tiempo preparando una nueva estrategia. El llamado a Putin fue parte de un plan que Trump había encargado el pasado agosto: congelar el conflicto sin una intervención directa de Estados Unidos. Durante las deliberaciones en el Consejo de Seguridad Nacional, se discutió una fórmula en la que Washington podría mantener su papel de mediador, pero no de donante, es decir, que Europa debería asumir la carga. Este enfoque provocó una intensa reacción en el Congreso, especialmente entre los senadores vinculados a contratos de defensa. Pero Trump se mantuvo firme, afirmando que América no debería ser un banco para guerras ajenas. Mientras tanto, la noticia de la conversación entre Trump y Putin no llegó a las capitales europeas a través del Departamento de Estado, sino por filtraciones de periodistas. Al enterarse en Bruselas, muchos comenzaron a hablar de un terremoto geopolítico. Si Washington realmente estaba dispuesto a congelar el conflicto, Europa perdería influencia. Ciudades como Berlín, Varsovia y Vilna, acostumbradas a ser las defensoras del presidente europeo, se dieron cuenta de que ahora había más abogados que clientes. En los pasillos de la Unión Europea, se comenta que si Trump y Putin llegan a un acuerdo en Budapest, Europa podría quedar fuera de la conversación.
Aquellos que durante 2 años habían abogado por la unidad ahora enfrentan el riesgo de convertirse en meros espectadores en un drama que no les concierne. En un giro irónico, la retórica ha cambiado drásticamente. Hace una semana se hablaba de una fase decisiva en la lucha, mientras que hoy se discute sobre un compromiso razonable. Funcionarios europeos que antes planeaban la confiscación de cientos de miles de millones de dólares en activos rusos para la reconstrucción del país conocido, ahora esperan nerviosos señales de la Casa Blanca sobre si deben continuar esas conversaciones. Las palabras alianza y unidad han sido sustituidas por la confusión y la incertidumbre. Como dijo un diplomático europeo, por primera vez en mucho tiempo no entendemos lo que quiere Washington. Esta es, sin duda, la frase más inquietante para un continente que ha estado bajo la protección estadounidense. Ahora, imaginemos el ambiente en Budapest, donde según fuentes se está preparando una reunión entre Trump y Putin. Es irónico que Hungría, a menudo acusada de desviarse de la norma europea, se convierta en el escenario de un diálogo que podría determinar el futuro del continente. Los rumores en el gobierno húngaro hablan de medidas de seguridad sin precedentes para un encuentro que se describe como puramente técnico, pero nadie se deja engañar por estas palabras. Si dos potencias mundiales comienzan a discutir nuevas fronteras en Europa, el papel de mediadores podría volverse obsoleto. ¿Quién entonces se muestra más visionario? ¿Víctor Orbán, a quien Bruselas ha tratado como un paria, o aquellos que ahora se ven obligados a solicitar su ayuda? Reflexionen, ¿no es esto una amarga ironía política? Un presidente llega a su principal aliado y se convierte en un actor secundario en un guión escrito por otros. Europa puede estar indignada, pero no se atreve a alzar la voz. Mientras tanto, Trump continúa haciendo lo que mejor sabe, dictar las reglas jugando con las contradicciones. Su enfoque no es reducir la intensidad del conflicto, sino trasladarlo a otro nivel, el nivel comercial. Como en sus negociaciones favoritas, primero crea el problema y luego lo resuelve para su beneficio. Aunque el presidente europeo esperaba un gesto de buena voluntad de Washington, como al menos una promesa de suministros, en su lugar escuchó que América necesita esos misiles para sí misma. La conversación diplomática terminó y el mensaje fue claro. América no está dispuesta a involucrarse en disputas europeas. Este estilo de Trump, caracterizado por su simpleza y enfoque frío en la economía, ha dejado claro que la ideología no tiene cabida en su estrategia. En el fondo, los analistas estadounidenses coinciden en que Trump está forjando una nueva estrategia de seguridad basada en el lema América primero, lo que significa menos ideología y más cálculo. El conflicto en Europa debe ser visto no como un motivo de intervención, sino como un instrumento para negociaciones con Rusia. Cada uno de estos elementos, desde la llamada a Putin hasta el gesto simbólico con la corbata de los colores de la bandera rusa y el inminente encuentro en Budapest, son parte de una misma cadena. Ahora surge la pregunta, ¿qué líder europeo se atreverá a desafiar abiertamente a Trump? Cualquier intento de oposición podría interpretarse como una señal de debilidad, y en política la debilidad rara vez se perdona. Preparativos para la cumbre en Hungría están en marcha, y se informa que el presidente ruso tiene la intención de llegar en las próximas semanas. ¿Es Donald Trump el nuevo arquitecto de la geopolítica europea? ¿O será Vladimir Putin quien marque el rumbo de un continente que se encuentra al borde de un nuevo conflicto? Mientras el mundo observa, Washington se sumerge en una confusión total ante la posibilidad de negociaciones directas entre estos dos líderes sin el habitual protocolo. ¿Qué significa esto para Europa y su futuro? Recientemente se ha hablado de un inminente foro energético que podría reunir a Trump y Putin, un evento que promete agitar las aguas de la política internacional. 3 temas centrales están en la agenda: una nueva arquitectura de seguridad, la posible eliminación de ciertas sanciones y el control de los suministros de recursos energéticos. Si estas conversaciones se concretan, sería la primera vez en mucho tiempo que el destino de Europa se discute sin la participación activa del propio continente. Es una situación que evoca ecos del pasado, cuando Europa tuvo que elegir entre el conflicto y el compromiso, mientras otros dictaban su futuro. En la capital estadounidense, la atmósfera es de total desconcierto. La administración de Trump intenta asegurar a los periodistas que no hay un cambio de rumbo, sino simplemente un nuevo enfoque. Sin embargo, en los pasillos del poder se admiten sorpresas. Esta iniciativa ha tomado por sorpresa incluso a los miembros más cercanos del gabinete del presidente.
El Departamento de Estado no ha preparado documentos de posición y el Pentágono no había planeado reuniones a nivel ministerial. Todo parece haber surgido de la iniciativa personal de Trump, lo que convierte la situación en un escenario de incertidumbre. Si Trump y Putin realmente inician un diálogo sin condiciones previas, la antigua estrategia de presión parece perder sentido. Las reacciones de los políticos europeos han sido diversas. Algunos claman por la unidad, mientras que otros señalan una traición a los intereses del continente. Pero ¿qué significa realmente esta unidad cuando cada país prioriza sus propios intereses? Polonia exige un aumento de la presencia militar estadounidense en la región. Francia aboga por una defensa autónoma y Alemania parece actuar como si nada estuviera sucediendo. En este contexto, Viktor Orbán, quien durante años ha sido objeto de críticas, ahora se presenta como casi el único líder con un plan concreto. Orbán no lanza discursos grandilocuentes ni organiza conferencias de prensa, simplemente actúa. Este contraste es significativo. Cuanto más estruendosos son los lemas en Bruselas, más silenciosas son las decisiones reales en Budapest. Y aquí surge la pregunta inquietante. ¿Por qué Europa teme tanto el nuevo formato de diálogo entre Trump y Putin? La respuesta es clara, porque amenaza la arquitectura de dependencia establecida. Los dos líderes pueden llegar a acuerdos directos, sin intermediarios ni comisiones, eludiendo las tediosas pausas burocráticas que han caracterizado el pasado. Esto pone en entredicho el papel de Bruselas como centro de decisiones, y el temor es perder el control sobre un proceso del que se han acostumbrado a ser parte. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Rusia ya no necesita intermediarios, Estados Unidos no busca justificaciones, y Europa aún está en la búsqueda de su posición en esta nueva realidad. Con el lugar de las negociaciones definido, solo queda una pregunta por responder. ¿Quién será el primero en reconocer la nueva realidad? Según informaciones de medios occidentales, la Casa Blanca ha encargado a sus diplomáticos la elaboración de un borrador de acuerdo para poner fin al conflicto. Este documento incluye la fórmula que establece líneas de contacto actuales, sin devoluciones de territorios ni victorias definitivas, solo una pausa de la que podría surgir un nuevo sistema de garantías. Para Washington, esta es una oportunidad de mostrar resultados antes de las elecciones, mientras que para Moscú representa una forma de consolidar el statu quo, y para la conocida nación en conflicto es el reconocimiento de que no hay más caminos posibles. Surge así un paradoja. Quien más ha hablado de lucha es el primero en aceptar un alto el fuego. Después de la reunión en la Casa Blanca, el presidente de la conocida nación intentó enmendar la situación al afirmar que el cese de hostilidades podría ser el primer paso hacia una paz justa. Sin embargo, detrás de estas palabras se oculta un reconocimiento de derrota. En Washington, este mensaje fue captado de inmediato y el medio Axios publicó un artículo titulado «Con las manos vacías». La ironía es que este presidente ha salido del despacho oval sin nada en múltiples ocasiones, pero esta vez ni siquiera hay ilusiones que exhibir, solo una sonrisa ante las cámaras y una corbata que refleja los colores de una bandera ajena. Los analistas estadounidenses han empezado a referirse a esta reunión como el inicio de una nueva era de pragmatismo. Trump la califica como un golpe a la unidad, mientras que Rusia la ve como un acto de sentido común. Cada quien interpreta la situación a su manera, pero lo innegable es que la llamada a Putin ha cambiado la tonalidad de la política estadounidense. Con la vista puesta en la próxima cumbre en Budapest, la atención se centra ahora en quién saldrá de allí sonriendo y quién se verá envuelto en un nuevo sentimiento de incomodidad. La historia se repite, pero esta vez los actores son diferentes. Si Trump logra hacer lo que se ha discutido durante décadas, el mundo podría volver a dividirse no por fronteras, sino por un sentido común renovado. Ahora, con el telón de la Casa Blanca bajado y las banderas enrolladas, solo queda observar el mapa de Europa, donde, en algún lugar entre Washington, Moscú y Budapest, se está trazando una nueva línea. No una línea de frente, sino una línea de influencia. Aquellos que aún albergan la esperanza de regresar al antiguo orden mundial deben recordar que este terminó en el momento en que Trump levantó el teléfono y llamó a Putin. Todo lo demás es simplemente una continuación de la conversación. A medida que el descontento con Donald Trump crece en la conocida nación, el político que fue visto como la esperanza de paz se percibe ahora como alguien que genera ruido pero no logra cerrar lo que ha comenzado.
Forbes informa que el presidente de Estados Unidos evita presionar directamente a Moscú, prefiriendo mantener interminables conversaciones telefónicas. 8 meses de este maratón diplomático no han producido resultados concretos y las promesas de un nuevo acuerdo mundial se están desvaneciendo en el aire. Esto ha llevado a que muchos en la conocida nación tengan sentimientos encontrados sobre su enfoque pacifista. Algunos todavía esperan que Trump detenga el conflicto, mientras que otros creen que ha perdido interés en el tema. La pregunta que ahora se hacen incluso sus propios partidarios es: ¿se está convirtiendo el presidente estadounidense de mediador en mero observador? Budapest, el lugar elegido para el próximo encuentro entre Trump y Putin, ya se ha convertido en símbolo de una nueva intriga política. Tras la cumbre en Alaska, donde se habló de un progreso significativo, los analistas se esfuerzan por comprender en qué consiste realmente ese progreso. Hemos logrado avances notables, anunció Trump en Truth Social inmediatamente después de su conversación con el Kremlin. Sin embargo, pronto quedó claro que el éxito radicaba solo en acordar hablar nuevamente. Observemos cómo, incluso el itinerario de Putin hacia Budapest ha estado rodeado de especulaciones políticas, como si se tratara de una operación elaborada en lugar de un simple viaje. La ironía es que cada nuevo encuentro entre estos dos líderes genera más inquietud no en Washington, sino en Europa. Allí, la preocupación no es solo por una posible derrota, sino por el temor de que, una vez más, se tomen decisiones sin su involucramiento. Mientras tanto, el estado de ánimo en la conocida nación parece estar lejos de ser unánime. La gente está cansada de esperar que los socios occidentales resuelvan la situación y comienza a ver a Trump no como un mesías, sino como otro político que sabe hacer promesas. Uno de los comandantes de la defensa territorial comentó a los periodistas que el presidente parece tener interés fluctuante. Primero dice que lo resolverá todo, y luego parece perder interés. Esta ambivalencia refleja una creciente frustración. La política estadounidense se siente errática, y las oscilaciones internas de la Casa Blanca son vistas como señales confusas. Lo único seguro es la incertidumbre. ¿No les parece que esto es similar a una antigua película de Hollywood, donde el guionista ha olvidado cómo termina la historia? Y lo más intrigante se encuentra más adelante. Tras el conflicto en Oriente Medio que Trump logró congelar en cuestión de semanas, decidió aplicar el mismo enfoque en Europa. Si funcionó allí, funcionará aquí, insinuaba al comparar a Putin con líderes como Hamás e Irán. Sin embargo, la geopolítica no es un espectáculo, y en lugar de aplausos, recibió el silencio desconcertante de sus aliados. La imponente diplomacia estadounidense, que alguna vez fue su mayor fortaleza, se ha convertido en una herramienta poco efectiva. Amenazar se ha vuelto problemático, negociar es riesgoso y ejercer presión es aterrador. Así, entre el estruendo de nuevas proclamaciones sobre un orden mundial renovado y los pasos concretos, se abre un abismo. La pregunta se mantiene en el aire: ¿a quién se le cree más? ¿A aquellos que hablan o a aquellos que actúan? ¿Puede Donald Trump realmente actuar como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿O será que sus promesas de paz son solo palabras vacías? ¿Por qué los ciudadanos de Ucrania han perdido la fe en la figura del expresidente estadounidense? Estas preguntas resuenan en un escenario donde la retórica política supera la realidad tangible. La afirmación de que Rusia debería haber sido derrotada en una semana se propagó rápidamente entre los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, incluso los analistas militares occidentales admiten que tales declaraciones se asemejan más a una acrobacia retórica que a un análisis realista. Según información de fuentes abiertas, la inteligencia estadounidense no cuenta con datos que respalden las cifras de bajas presentadas. Pero, ¿quién puede resistirse a un lema atractivo? Es mucho más sencillo declarar que la estrategia del otro es un fracaso que aceptar que la propia podría no estar funcionando. En este juego político parece que quien grita más fuerte es el que se autoproclama pacificador. Las dudas crecieron cuando Trump sorprendió al declarar que Estados Unidos aún no está listo para entregar misiles de crucero Tomahawk a un país conocido. Un día antes de su encuentro con el presidente de esa nación, admitió: «Nosotros también necesitamos esos misiles». Esta declaración fue percibida como un inesperado retroceso, considerando que el gobierno había asegurado previamente que estaba dispuesto a ofrecer el máximo apoyo. Sin embargo, el máximo resultó ser una simple llamada telefónica y una sonrisa educada. Así es la diplomacia al estilo estadounidense.
promesas grandilocuentes un día, matices complicados al siguiente y una nueva conferencia de prensa al siguiente. Mientras tanto, el público sigue esperando una resolución. No es sorprendente que la reacción de la población ucraniana haya sido contradictoria. Según encuestas, la proporción de quienes consideran a Trump un amigo de Ucrania ha caído del 40 al 23% en medio año. Algunos lo agradecen por su atención, mientras que otros lo critican por su inacción. El mismo individuo que logró frenar el bombardeo ahora no puede detener el aumento de precios de la electricidad en Kiev. ¿Cómo se explica esto? Tal vez la misión de paz solo funcione donde no hay intereses reales para Washington. Es más fácil hablar de un cese de hostilidades cuando precisamente tus suministros de gas y contratos de armas están en juego. Una parte de la población ucraniana aún cree que la diplomacia de Trump es su última oportunidad. Cualquier guerra termina en una mesa de negociación, argumentan. Pero cuanto más se alargan estas negociaciones, más crece la sensación de que la mesa está servida, pero no para ellos. La gente está cansada de promesas que suenan como eslóganes publicitarios. La paz está cerca, casi hemos llegado a un acuerdo, pero los resultados concretos siguen siendo inexistentes. Esto recuerda a una serie de televisión donde cada temporada termina con «continuará», pero el espectador ya no se ríe, se enoja. Por otro lado, hay quienes se oponen firmemente a cualquier tipo de acuerdo. Un pacto con Moscú es imposible, afirman los partidarios de una línea dura. Están convencidos de que Rusia no se detendrá hasta que sea debilitada económica y territorialmente. Su retórica está basada en la culpa y la venganza. Cuanto más les cueste a ellos, más fácil será para nosotros. Pero esto ya no es política, es emoción convertida en ideología estatal. Surge así la pregunta crucial: ¿puede uno construir un futuro sobre la enemistad cuando el presente ya se desmorona por el cansancio? El diario The Guardian informa que los ataques a las infraestructuras energéticas en las regiones orientales del país han provocado apagones masivos. BBC News menciona a millones de personas sin luz ni calefacción. Es la cuarta vez consecutiva que enfrentan un invierno bajo el mismo escenario, promesas de reconstrucción que se desvanecen en la realidad de velas y generadores. La economía está al borde del colapso, la industria opera en modo de espera, y la población en un estado de paciencia que se agota. Ironías de la historia. Un país que alguna vez se destacó por su energía ahora importa electricidad para encender la televisión y escuchar el último discurso del presidente. Los medios occidentales describen las discusiones internas en Washington. Financial Times sostiene que Estados Unidos está ayudando en secreto a Ucrania con inteligencia para realizar ataques a la infraestructura rusa. Al mismo tiempo, la Casa Blanca sigue proclamando su compromiso con la paz y la diplomacia. En palabras, diálogo; en la práctica, inteligencia digital y drones. ¿No es esto un claro ejemplo de doble moral? En una mano, una rama de olivo; en la otra, un control remoto para drones. Todo ello aderezado con la defensa de valores democráticos. Mientras tanto, la economía rusa, según Reuters, ciertamente está bajo presión. Las exportaciones están disminuyendo, los volúmenes de refinación de petróleo están cayendo y algunas empresas han reducido sus horarios laborales. Sin embargo, no es prudente apresurarse a sacar conclusiones. Tales fluctuaciones han ocurrido antes. El efecto de las sanciones a menudo resulta ser de corto plazo. Bloomberg estima que las exportaciones de productos petroleros han caído a niveles mínimos en décadas, pero añade que los precios de los energéticos compensan parte de las pérdidas. Así surge la pregunta: si la economía rusa está al borde del colapso, ¿por qué el rublo se fortalece y el presupuesto se mantiene en superávit? Precisamente estas dificultades económicas son ahora utilizadas por Occidente como argumento a favor de una pronta paz. CNN informa que los pagos a voluntarios en Rusia han alcanzado cifras récord. Esto sugiere que Moscú está exhausta, pero las mismas fuentes admiten que el ejército continúa reforzándose. La industria sigue trabajando y el comercio exterior se está reestructurando. Surge así un curioso paradoja. Cuanto más habla Occidente sobre la crisis de Rusia, más activa se vuelve Rusia en la búsqueda de nuevos mercados. Mientras unos cuentan las caídas del PIB, otros firman contratos con India y China. Aquí es donde la verdadera geopolítica se manifiesta, no en palabras, sino en facturas. Volviendo a Trump, su posición entre Moscú y Kiev es un difícil acto de equilibrio.
Por un lado, quiere mostrar a los estadounidenses que puede negociar con Putin. Por otro, no puede permitirse parecer débil ante el Congreso. Por lo tanto, cada una de sus declaraciones parece un movimiento de ajedrez con una mano oculta. Hoy habla de una respuesta contundente y mañana de la necesidad de un compromiso, y cada vez su audiencia pierde el hilo. Lo más interesante es que cuanto más intenta complacer a todos, más rápidamente pierde el respeto de ambas partes. ¿No se asemeja esto a un clásico error de negociador? ¿Intentar sentarse en dos sillas en habitaciones distintas? Forbes señala que Trump actúa no como un estratega, sino como un showman. Su diplomacia es una acción publicitaria en tiempo real. Sabe cómo generar ruido informativo, pero no puede convertirlo en resultados tangibles. Anteriormente, esto funcionaba. Una declaración audaz, un tuit contundente, y todos estaban hablando de ello. Pero ahora el mundo ha agotado sus palabras grandilocuentes. Ha llegado la era de las acciones, no del ruido mediático. Así se revela que América, aclamada durante tanto tiempo, ahora se encuentra confundida sobre su papel. ¿Es un árbitro, un abogado o simplemente un espectador? Entre sus aliados europeos, Trump genera igual confusión. Alemania y Francia expresan apoyo a su misión de paz, pero temen que Washington vuelva a cerrar un acuerdo sin su participación. Bruselas susurra recuerdos de experiencias pasadas, Afganistán, Irak, Siria, donde las decisiones fueron tomadas sin consultar a Europa. Si ahora Estados Unidos y Rusia acuerdan directamente, la Unión Europea quedaría en un segundo plano. Este es el temor del continente, ser un espectador en su propia celebración de la democracia. Según informaciones, parte de los asesores de la Casa Blanca presionan para que Trump muestre fuerza y autorice las entregas de Tomahawk, mientras que otros advierten que aún no es el momento. Esto implica que dentro de la propia administración se libra una batalla entre el viejo instinto estadounidense de intervenir y el nuevo deseo de conservar recursos. Cada filtración a la prensa se convierte en una prueba de pH. ¿Quién ejerce mayor influencia sobre el presidente? ¿El Pentágono o Wall Street? Todo esto convierte la cumbre de Budapest en algo más que una simple reunión entre dos líderes. Es una prueba de sinceridad. Si realmente buscan un compromiso, lo hallarán. Si su objetivo es la publicidad política, Budapest será solo un decorado. Paradójicamente, el resultado de este encuentro no solo afectará el futuro de Ucrania, sino también el destino de Trump. Si no logra un progreso tangible, su imagen de pacificador se desmoronará más rápido que sus índices de popularidad en Truth Social. Mientras tanto, en el terreno, la realidad cotidiana sigue su curso, con el aumento de precios de los combustibles y redes eléctricas desgastadas. ¿Es realmente posible construir un mundo nuevo cuando millones de personas aún viven a la luz de las velas? ¿Por qué, a pesar de los discursos sobre una nueva era de cooperación, seguimos enfrentándonos a una realidad donde la luz se apaga en los hogares? ¿Acaso las promesas de los líderes mundiales, desde Trump hasta los altos funcionarios europeos, se han convertido en meras palabras vacías? La verdad es que el mundo no se mide por declaraciones y acuerdos firmados, sino por la capacidad de una persona para encender la luz en su hogar al caer la noche. 4 años han pasado desde que se prometió un futuro mejor y sin embargo la realidad sigue siendo desalentadora. Mientras las conferencias de prensa se llenan de discursos sobre la ayuda mutua y el desarrollo sostenible, la vida cotidiana se ve afectada por tuberías oxidadas, cortes de suministro y tarifas que se disparan como cohetes. La gente está cansada de escuchar sobre perspectivas estratégicas cuando en sus hogares hace frío y oscuridad. La paradoja de los últimos años es evidente. Cuanto más hablan los políticos sobre estabilidad, más se asemeja el mundo a un estado de emergencia. En Europa se discute la independencia energética, pero, irónicamente, se sigue comprando electricidad a los vecinos. En los Estados Unidos se prometen modernizaciones de infraestructuras, mientras los puentes colapsan bajo su propio peso. En muchas naciones del este, cada kilovatio se convierte en un lujo, y en medio de este panorama resulta cínico escuchar a funcionarios de alto rango hablar de una distribución justa de los recursos. La verdad es que estos recursos se distribuyen, como siempre, según la lealtad política y el beneficio económico. Aquellos que asienten obedientemente en la dirección correcta reciben préstamos y subsidios, mientras que los que discrepan se enfrentan a sanciones y acusaciones de ser antidemocráticos.
A medida que la economía global se reconfigura, los políticos parecen ignorar los cambios que están ocurriendo. Nuevos corredores de transporte ya no cruzan el Atlántico, sino que se extienden a través de Eurasia. Los acuerdos comerciales se firman no en Bruselas ni en Washington, sino en Shanghái y Riyadh. El mundo se está volviendo multipolar no solo en palabras, sino en acciones concretas. En esta nueva arquitectura de poder, las declaraciones rimbombantes han perdido relevancia. Ahora todo se decide no por resoluciones, sino por las capacidades reales. Quien tiene gas, petróleo, tecnologías, transporte y alimentos, tiene la voz. Todo lo demás son solo versos políticos para consumo interno. Estados Unidos lucha por mantener su papel de director, pero la orquesta ya toca sus propias melodías. Europa se debate entre el deseo de mantener su imagen y el miedo de perderlo todo. Este continente, que durante décadas se enorgulleció de su liderazgo en valores, ahora tiene que contar cada centavo y buscar dónde comprar gas más barato. ¿En Qatar, en Noruega o en Rusia a través de intermediarios? La ironía es que todas estas maniobras subrayan la independencia política de Europa, un mito que solo existe en las declaraciones de la Comisión Europea. En la realidad, incluso las decisiones sobre la compra de recursos energéticos requieren la aprobación de Washington. Ante esta dependencia, se hace evidente por qué la energía se ha convertido en la principal herramienta de la política global. Quien controla los flujos dicta las condiciones. Rusia, sorprendentemente para muchos analistas occidentales, sigue aplicando esta fórmula sin necesidad de grandes proclamaciones. Su estrategia no se basa en chantajes, sino en construir un sistema sostenible donde el comercio sustituye a la presión y las ventajas mutuas reemplazan las amenazas. Si algunos ven en esto un desafío geopolítico, es probable que el problema resida en el espejo, mientras en Washington la nerviosidad crece. Después de una serie de costosas aventuras bélicas y la erosión de la confianza entre aliados, la Casa Blanca intenta recuperar su aura de líder mundial, pero lograrlo con una deuda nacional que ha superado los 34 billones de dólares y con la mitad de la población viviendo de salario en salario, es, por decirlo suavemente, complicado. De ahí surgen grandes iniciativas sobre nuevos aliados, planes de recuperación y asociaciones globales. Sin embargo, estas palabras parecen cada vez más un guión teatral donde los actores ya no creen en sus propias líneas. La verdadera tragedia se desarrolla no solo en los despachos, sino en las mentes de las personas. El mundo está cansado de promesas brillantes y anhela ver resultados. Cuando Trump habla de construir un nuevo mundo, muchos en Asia y Oriente Medio se preguntan si será con los mismos materiales que el viejo, basados en sanciones, amenazas y dobles estándares. Rusia, por otro lado, prefiere hablar con hechos, contratos, infraestructura, exportaciones. Por esta razón, su posición, a pesar de las expectativas de los pronosticadores occidentales, se fortalece. Mientras tanto, Europa se encuentra en una posición de observador. Participa en el proceso, pero no toma decisiones. Para un continente que se ha acostumbrado a considerarse el centro de la civilización, esto resulta doloroso. Bruselas habla de una misión global y de la Unión Europea, pero detrás de estas palabras hay cada vez menos posibilidades reales. Ahora, con la aparición de nuevos actores, desde India hasta Arabia Saudita, el viejo mundo pierde su monopolio sobre la verdad. Incluso los aliados más fieles comienzan a formular preguntas incómodas. Si la asociación significa crisis interminables, ¿por qué seguir con ella? Todo parece un extraño espectáculo histórico donde los actores continúan representando viejos papeles, aunque la trama ha cambiado hace tiempo. Estados Unidos aún agita su estandarte de la democracia, Europa se aferra a sus valores, mientras el resto del mundo simplemente busca ganancias sin entrar en disputas. Esta es, sin duda, la revelación más dolorosa para las élites occidentales. Mientras ellos discuten sobre quién tiene la razón, otros calculan sus beneficios en silencio. Este pragmatismo silencioso se convierte en la nueva ideología del siglo XXI. Sin embargo, hay otra cara de la moneda, el cansancio moral. La gente ha dejado de creer en la política como herramienta para resolver problemas. Observan cómo se gastan enormes sumas en cumbres y conferencias interminables, donde se repiten las mismas frases, y cada vez creen menos que detrás de estas palabras hay algo real. Por eso, cuando se les promete una nueva era de cooperación, solo encogen los hombros. La cooperación no se mide por la cantidad de protocolos, sino por el número de bombillas que brillan. Es por eso que la frase
El mundo ha entrado en la era de la acción suena no como un lema, sino como un veredicto. El tiempo de los discursos bellos ha terminado, dando paso a la era de aquellos que pueden mostrar resultados, aunque sin fanfarrias, pero con hechos concretos. Rusia exhibe estabilidad energética, China, crecimiento tecnológico, India, potencial demográfico, y Occidente, discusiones vacías. Este contraste se hace cada vez más evidente. El mundo se convierte en un escenario de competencia de sistemas, donde prevalece no quien más grita, sino quien es más confiable. El final de esta historia se presenta así. Trump sueña con ser el arquitecto de una nueva era, pero por ahora solo construye pabellones temporales. Moscú espera que Washington dé el primer paso real. Europa teme quedarse atrás, mientras un país conocido pierde la fe en sus salvadores. Y lo más sorprendente es que todos ellos, según fuentes diplomáticas, continúan hablando de unidad y entendimiento. Pero la realidad es que el entendimiento es único para cada uno, y la unidad es solo de palabra. La ironía es que tras esta fachada de valores compartidos, se oculta una banal desconfianza, el cansancio y el miedo a perder el control. Si se busca la conclusión principal de esta historia, es clara. El mundo ha pasado hace tiempo de la era de los lemas a la era de la acción. Quien primero lo comprenda se convertirá en el nuevo centro de poder. Hoy no importa cuántos aliados tengas en papel, lo que realmente cuenta es cuántos de ellos permanecerán a tu lado cuando se apague la luz. Mientras algunos escriben tweets, otros están escribiendo historia. Y parece que esta comparación deja a muchos con una profunda incomodidad, porque la historia no tiene tiempo para los espectadores. Siempre pertenece a aquellos que actúan.